Y nos metemos de lleno en el tema internacional, porque en las últimas horas el presidente Donald Trump acaba de dar un ultimátum al grupo terrorista Hamas acerca de que si no liberan a los rehenes israelíes que están todavía prisioneros, se liberará a las puertas del infierno para el grupo Hamas. Pero para eso tenemos a Alberto Ruscolaquier, el analista internacional, que va a hablar al respecto. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. Es correcto lo que comentás porque tus palabras fueron certeras, porque en ese sentido se expidió el presidente norteamericano Donald Trump, habida cuenta de que hace 48 horas el grupo terrorista Hamas anunció que no iba a respetar el calendario de liberación de rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre del año 2023 por motivos que, bueno, Hamas siempre lo único que hace es simplemente dilatar el tema, porque Hamas sabe que cuando termine la entrega del último rehén van a tener muchos más problemas de lo que actualmente tienen. Perdón, Alberto, recordemos que el grupo Hamas había accedido a liberar este sábado a los rehenes. Finalmente, en las últimas horas, decidió que no lo iba a hacer, sin dar mucha más explicación al respecto, y que entonces ahora el presidente Trump amenazó al grupo diciendo que si no los liberaban, como estaba previsto para este sábado, iba a abrir las puertas del infierno y se iba a terminar ese alto al fuego que habían pactado hace un tiempo. Correcto. En realidad, en este momento, mientras vos y yo estamos charlando, quedan 76 rehenes, 36 de los cuales están muertos. Estarían muertos de acuerdo a informaciones de inteligencia. Y los otros 40 que estarían vivos, vos viste el estado en el cual pueden llegar a estar. Hemos visto ya la última liberación, que prácticamente parece que hubieran salido de un campo de concentración con torturas inimaginables. Lo concreto es que el plazo dado por Estados Unidos al grupo terrorista vence el próximo sábado a las 12 horas del mediodía, con lo cual tenemos estos 5 o 6 días que faltan hasta el sábado. Vemos si Hamas vuelve sobre sus pasos o no. El pequeño detalle es que el ultimátum de Trump dice que ahora no quiere que se liberen los rehenes de a cuentagotas y en forma parcial, sino que quiere la liberación de todos los secuestrados. Estoy citando textualmente lo que el presidente Trump está exigiendo, caso contrario va a abrir las puertas del infierno. La verdad que como esta situación de amenaza del presidente norteamericano fue también confirmada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y que en realidad ahora el ejército israelí está nuevamente en alerta máxima. Incluso se han suspendido los permisos de salida de soldados al exterior, en el sentido de que están preparados para todos los escenarios posibles. Cito textualmente las palabras de Netanyahu: cuando eventualmente la lucha en Gaza, en el caso que no se liberen rehenes, puede volver a retomarse. Ahora bien, también es cierto que más allá del tema de este ultimátum, que es terrible el encarcelamiento de los secuestrados y las torturas. La verdad es que hay un plan de Trump que había sido explicitado hace pocos días, que cuando dijo que lo que había que hacer era trasladar a los palestinos de la Franja de Gaza, le quiero recordar que son 2.300.000, no son 1.700.000 como dijo el Trump, son 2.300.000, trasladarlos a países como Egipto, como Jordania, para hacer una reconstrucción de Gaza. Te quiero comentar que el 80% de los edificios de Gaza están prácticamente destruidos. Lo que falta todavía, por supuesto, destruir son todas las instalaciones subterráneas que en gran cantidad quedaron con túneles y con armamento por parte del grupo terrorista Hamas. El pequeño problema, digo pequeño de alguna manera, es que ni Jordania ni Egipto quieren recibir a los palestinos. Esto es un hecho ya histórico, porque recordemos que la Franja de Gaza le perteneció a Egipto, la perdió con la Guerra de los 6 días, cuando luego se firma el Tratado de Paz entre Egipto e Israel. Egipto no quiso aceptar nuevamente la devolución de la Franja de Gaza, Israel se la quiso devolver, pero Egipto, los dirigentes de Egipto son muy inteligentes, sabían que si se hacían cargo de la Franja de Gaza iban a tener problemas muy, pero muy serios. Jordania tampoco quiere aceptar a los palestinos. Hay que recordar la matanza que hizo el intento de asesinato que hizo el terrorismo palestino al padre del actual rey de Jordania en la década del 70, ese famoso Septiembre Negro, que el padre del actual rey de Jordania lo que hizo fue responder matando a más de 20.000 palestinos que tuvieron que escaparse, por supuesto, de Jordania. Jordania no los quiere de vuelta, Egipto no los quiere de vuelta, y te voy a decir lo siguiente: la verdad que habría que pensar por qué los países islámicos, más allá de muchos de ellos que hacen apoyos públicos a los palestinos,
la verdad es que ninguno los quiere, no los quiere tener. Entonces la solución de Trump, uno puede decir, tiene varios problemas. Primero, ¿qué pasa si el traslado de los palestinos no quieren irse? No puedes trasladar por la fuerza a 2.300.000 personas. Claro. ¿Me captas lo que te quiero decir? Sí. ¿Cómo se hace la reconstrucción? Entonces hay que volver a reconstruirlo, porque la verdad que la vida ahí, que desde el punto de vista del edificio, quedó destruido. Sí. No obstante, no carecen de ayuda humanitaria, porque si bien es cierto que iban a entrar 600 camiones por día de alimentos, están entrando 630 camiones por día. Están entrando más ayuda incluso que la que fue prometida. O sea que ahí en Palestina, digamos en ese territorio de la Franja de Gaza, no falta ni dinero, no falta comida, no falta prácticamente nada. Lo que falta es el deseo de paz, que no está en manos de Hamás, porque Hamás, como organización terrorista, nunca va a hacer la paz con Israel, porque en realidad el objetivo de Hamás es la destrucción del Estado judío, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos permanentemente, y surge de la Carta de Alá, que fue emitida, que la carta como si fuera la Constitución, de agosto de 1988. Tenemos entonces el siguiente tema: los palestinos, en el caso que no quieran desplazarse, habrá que hacer una reconstrucción con ellos ahí adentro. Sí, por supuesto. Segundo, sí, sobre todo teniendo en cuenta los últimos videos que se vio de la gente cuando volvía a sus hogares, que más allá de que estuvieran destruidos, lloraban, se emocionaban, porque justamente eso es su tierra, su casa, sus hogares, con lo cual decirle a 2 millones de personas que se tienen que ir para reconstruir su casa y encima dándole como si no fuera nada, como si fueran una especie como de, te mudás a otro país y no pasa nada, es totalmente, es ilógico, porque justamente viendo las últimas imágenes uno entiende que lo que está en juego para estos 2 millones de personas de Palestina es su hogar, es su futuro, es correcto. sus es correcto. raíces. No, coincido contigo. También es cierto que hay una información que no fue publicada en los medios, que está circulando, ¿viste? En ciertos medios, diciendo que están presionando a Egipto, que una parte de Egipto en el desierto esté provisoriamente 2-3 años, se construya de alguna manera una situación para alojar ahí a los palestinos. Yo insisto en que no creo que los palestinos, una gran parte de ellos, no quieran trasladarse. Pero también hay que decir que el Hamás fue votado por los palestinos en el año 2005, el año 2006. Israel se retiró hace 20 años de la Franja de Gaza, en el 2005. Desalojó por la fuerza a los israelíes que estaban ahí, creo que eran 6.000 aproximadamente. Hay elecciones en la Franja de Gaza en el 2006 y ganó el Hamás. La verdad que un año después, en el 2007, el Hamás hace un enfrentamiento con la autoridad palestina, que es el sector de OLP Fatah, y la verdad que este enfrentamiento enorme provocó decenas y centenas de muertos de la autoridad palestina, que Mahmoud Abbas y su gente se tuvieron que retirar de lo que es la Franja de Gaza a lo que es Cisjordania o el territorio de Judea y Samaria. ¿Qué te quiero decir con esto? La gente en su momento votó al Hamás. Ahora, claro, están viendo el efecto que tuvo en la masacre que hizo Hamás en el año 2023, 7 de octubre, y claro que están enojados ahora con Hamás. Sí. Pero también te voy a decir lo siguiente, y esto es un hecho para analizarlo. Es verdad que están enojados con Hamás porque la verdad que el objetivo no solo que no fue alcanzado, sino que los dejó a los palestinos ahí en la Franja de Gaza nuevamente en un estado de casi la edad de piedra. Esto también hay que decirlo. Dinero ahí no faltó, porque el dinero de Hamás que recibió, que fue enorme, fue utilizado, en todos los armamentos, en la construcción de ciudades y túneles que tiene una extensión de 700 kilómetros. Los túneles tienen 700 kilómetros de extensión, más grande que la red ferroviaria de París, y que el dinero no faltó, ayuda no le faltó, simplemente que Hamás se dedicó a hacer la cultura de la muerte. Ahora la pregunta es, ¿qué solución tiene Gaza? Y mi pregunta es, ¿tiene solución Gaza? ¿Cuál sería la solución política? Si había cuenta que los palestinos no quieren retirarse, y en todo caso que se queden y se reconstruya, ya Estados Unidos y también Israel no van a permitir que Hamás vuelva a ser la autoridad que administre la Franja de Gaza. Claro. Porque admitir que Hamás continúe en ese territorio, por lo menos dirigiendo los destinos de la Franja de Gaza, es volver a preparar la posibilidad de otro 7 de octubre, cosa que esto, Israel ya lo dijo, y esto es así, no va a volver a suceder. Entonces, la verdad que hay que ensayar un paradigma nuevo. Yo sé que lo que dijo Trump, la verdad que tuvo rechazo de muchos países islámicos, hablo de Arabia Saudita, hablo de Qatar, hablo de Jordania, hablo de Egipto, pero no menos cierto es que tenemos que sacar un pensamiento diferente, porque todo lo lógico hasta ahora fracasó en la Franja de Gaza. Entendiendo lo siguiente, Roberto, sí, es que cuando Occidente habla
de un problema islámico en Medio Oriente, te lo digo porque yo estuve en esos territorios muchísimas veces, conozco muy bien el tema. Occidente no entiende que la lógica de la negociación no tiene nada que ver cuando vos estás haciendo alguna negociación. Ahí existe lo que en árabe se denomina la taquilla, que la mentira, en el sentido que si, bueno, yo pacto con vos una cosa por 5 años y a los 5 minutos puedo no respetarla. Entonces, hay que volver a poner un paradigma. Yo sé que el tema de Trump dice, bueno, es aplicable, ¿y cómo lo hace para llevar a la práctica? Pero la pregunta es, si la parte política normal ahí no existe, si el Hamas si fue votado, y si bien es cierto que la población quedó enojada porque las consecuencias de la guerra, de la masacre de Hamas provocó una represalia israelí que dejó tumbado prácticamente la franja de Gaza, no menos cierto que la misma población de Gaza, y yo lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero es una realidad que salió en los medios en aquel momento, la población civil de Gaza aplaudió toda la masacre que el terrorismo Hamas hizo en Israel. Y te estoy hablando te voy a decir cosas muy fuertes, pero esto fue acreditado. Yo he charlado con el forense número 1 que hay en Israel, que es un argentino que hace muchos años viví ahí, y comentó, colocaron a los bebés, escucha esto, Roberto, a los bebés en el microondas. Colocaron a los bebés en el microondas. Sí. Violaron a las mujeres, violaron cadáveres, desmembraron cadáveres. Estoy hablando de cosas que dignos del horror de la época nazi, total y absolutamente, y eso fue aplaudido a punto tal de que muchos gazatíes que entraron en la invasión del 7 de octubre, muchos de ellos eran personas que entraban a trabajar en Israel, porque Israel en aquel momento tenía 21.000 permisos diarios de trabajo de los gazatíes, que ganaban 10 veces más que lo que ganaban dentro de lo que es la franja de Gaza. Entonces la lógica ahí es muy especial. ¿Qué te quiero decir? Nosotros, vos y yo, podemos hablar de qué es lo que le conviene y lo que no le conviene. Yo creo que trasladar a 2.300.000 personas va a ser un hecho casi ciclopio, sí. No sé cómo se puede llevar a cabo. Sí, por lo menos utópico, más allá de ciclopio, es utópico porque... Sí, coincido totalmente, Robertito, coincido totalmente. Y lo que va a tener que hacer, bueno, simplemente decir, bueno, desmantelar a Hamas va a ser un tema que va a ser sí o sí, porque no va a haber posibilidad de reconstruir, porque reconstruir para que dentro de X años vuelva nuevamente a ser destruido. Entonces, el dinero en la franja de Gaza no va a faltar por parte de los países islámicos muy poderosos financieramente. A Arabia Saudita no le falta plata. Te quiero comentar, Roberto, que no sé si la gente sabe, que dentro de Arabia Saudita se está construyendo una ciudad nueva, se llama Neom, con M final. ¿Quién cree que es Neón? Neo de nuevo, y M de Mokatbal, que en árabe quiere decir futuro, la ciudad del futuro. ¿Sabes cuál es la inversión de esa ciudad que está haciendo Arabia Saudita? Entre 500.000 millones de dólares y 1 trillón. Esto tiene que ver con, sí, esto estaba, no sé si tiene que ver con lo del Mundial del 2034 o si es ajeno. Tiene que ver con que Arabia Saudita quiere ser el primero en todo. Arabia Saudita, por ejemplo, constituye un fondo de investigación para inteligencia artificial. Agarrate, 40.000 millones de dólares. Sí. Arabia Saudita quiere ser la primera en todo. Y te voy a decir lo siguiente, dentro de Arabia Saudita hay muchísimas empresas israelíes que están construyendo esta ciudad Neom. Muchísimas empresas israelíes bajo la fachada como que no fueran israelíes. Es lo mismo que pasó con los Emiratos Árabes, cuando se hizo la normalización de los acuerdos de Abraham, y la verdad que Emiratos reconoció el Estado de Israel. Un tiempo antes ya también había relaciones económicas, porque las relaciones económicas anticipan los hechos políticos. ¿Qué te quiere decir con esto? Dinero no va a faltar para construir la franja, en absoluto. El tema es, ¿a manos de quién va a ir ese dinero? ¿Y qué garantía va a haber de que no haya otro terrorismo de Hamas o Jihad Islámica que vuelva a tirar a la basura todos los esfuerzos que se han hecho? Entonces, ¿el plan de Trump tiene muchas críticas? Sí, las tiene, Roberto, las tiene. Pero la pregunta es, ¿hay alguien que pueda decir que se probó algo normal y ha tenido éxito? No, nada tuvo éxito. Históricamente, en la franja de Gaza, absolutamente todo ha fracasado. Algo nuevo hay que volver a intentar. Veremos cómo sigue el tema. Esto es lo que estamos teniendo. Y como si fuera poco, viste, 2 por 1, como si fuera poco, también Trump le hizo un ultimátum a la República Islámica de Irán, diciéndole que abandona el programa nuclear o directamente se va a enfrentar a una guerra con Israel. Trump, vos sabés que va a jugar al todo o nada. Después, cuánto queda de la amenaza es otra historia. Sí. ¿Me captás? Pero ya pone en la mesa a Irán de que la investigación nuclear. ¿Por qué lo dice? Porque incluso el presidente, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, que es un argentino, Rafael Grossi,
dijo que para construir una bomba nuclear hace falta 43 kilos de uranio enriquecido. Cito textualmente las palabras de él. Sí. Irán en este momento tiene enriquecido 200 kilos. Quiere decir que tendría en material nuclear el equivalente a poder fabricar oportunamente 5 artefactos nucleares. Esta es una situación que de por sí no va a ser tolerada, porque vos imaginate un Irán que armó a Hamas para provocar la destrucción del Estado de Israel y en realidad provocar la destrucción prácticamente de todo lo que se oponga al Islam chiita. Imagínate si Irán hizo lo que hizo, teniendo artefactos nucleares, podría ser una Corea del Norte en Medio Oriente. No hace falta que te diga la dimensión que esto podría llegar a tener. Sí, entonces, esto es lo que estamos teniendo, un panorama muy complejo, y la verdad que hay que empezar a pensar de manera diferente. Posiblemente la propuesta de Trump no es la adecuada, quizás, pero la pregunta es, ¿alguien puso una solución mejor a la mesa? ¿Alguien puso algún tema que en definitiva no se haya aprobado y ha fracasado? Bueno, veremos cómo sigue la historia.